Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la guerra de los 6 días. Esta es la tercera parte. Amén. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Estamos en estas páginas colocando nuestros links de Google Meet también para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información. Te pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También, de la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas de Facebook y de YouTube para que también lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en este servicio para aprender más de su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie en esta preciosa noche y que la palabra pues sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Padre que estás en el cielo, gracias por un día más de misericordia que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos has dado a cada uno de nosotros y sobre todo, Padre, que no nos ha faltado tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Y en este momento suplicamos que abras la puerta de tu palabra, que tú seas el que nos guíes a través de las escrituras, que es lo que necesitamos saber en esta preciosa noche. Bendice a tu pueblo Israel, guárdalo y protégelo, Señor, como dice tu palabra, como a la niña del ojo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Guarda a nuestro pastor Luis y a los líderes de este ministerio también, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios por nos da la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Eh, vamos a continuar siempre en la línea que vamos en cuanto a conocer el panorama profético, ¿verdad? Para conocer el tiempo y la estación de la venida del Señor. Esto es muy importante y lo hemos estado estudiando ya por varios estudios desde el inicio, ¿verdad? De dónde se origina el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Hemos visto a varios estudios maravillosos en donde hemos estado eh, armando, ¿verdad? El esquema para conocer realmente qué es lo que va a acontecer en este tiempo final. En esta oportunidad, pues hemos empezado a hablar un poco y adentrándonos un poco más al tema que hemos titulado, pues el de la guerra de los 6 días, ¿verdad? Es un tema muy importante y y aprenderemos, pues, cómo el Señor cumple su palabra al pie de la letra. Lo estamos viendo poco a poco para que podamos analizarlo, podamos asimilarlo y que el Señor pueda abrir también un poco más de revelación de su palabra en cada uno de nosotros. Entonces, hoy, pues precisamente vamos a tocar nuevamente un tema que hace mucho tiempo, yo digo que hace más de 2 años, creo yo, que platicamos este tema, pero creo que es necesario volverlo a repasar por causa de los hermanos que se han ido agregando también, ¿verdad? Al ministerio, creo que eso va a ser de mucha ayuda y pues Dios lo ha hecho sentir en mi corazón. Entonces, vamos a empezar, gloria al Señor. Déjeme compartir un momento acá.
Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, creo que ya desde hoy empezamos a entrarnos poco a poco a este tema, eh, porque va a ser maravilloso saber cómo el Señor es el que da la estrategia de batalla para su pueblo Israel. Hemos visto hasta la fecha, en esta actualidad, cómo Dios interviene eh, por su pueblo y cómo el Señor, pues, de alguna manera trae un juicio para aquellos que se han levantado en contra de su pueblo, y lo hemos visto, ¿verdad? No es que nos alegremos de las cosas que le suceden a otros por despreciar o por maldecir al pueblo del Señor. Simplemente, pues, vemos la mano de Dios que está ya trabajando con su pueblo, así como lo que sucedió en esta guerra, ¿verdad? Esta fecha es una de las fechas claves para que nosotros podamos comprender en el tiempo en que estamos. Ya hemos estudiado un poco la fecha en el cual el pueblo de Israel se estableció como un estado, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, y hemos visto una serie de datos de historia, pues, que vienen a confirmar lo que la palabra ya nos ha enseñado. Pero eso es maravilloso, ¿verdad? Cómo se cumple la palabra del Señor. Entonces vemos, amado hermano, que en este tiempo final, Jerusalén sigue siendo una copa que hace temblar a todos los pueblos. Por eso Zacarías capítulo 12, versículo 2 dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esto lo hemos estado viendo, ¿verdad, siervos amados? Lo hemos estado viendo más en este tiempo. Eh, yo hablaba con unos hermanos y hemos llegado a una conclusión que creo que ustedes también ya lo saben, que se está viendo cómo está acelerado los acontecimientos de este tiempo. Va muy veloz todo, ¿verdad? Yo lo veo de esta manera, no sé cómo lo verán ustedes, pero va muy rápido, siervos. Acontecimiento uno tras otro, y todo gira alrededor del pueblo del Señor, ¿verdad? Y vemos la persecución y vemos también, amado hermano, la clase de tentaciones y opresiones que llegan a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Es que ahorita ya estamos, como dijo mi pastor, ¿verdad? Es que estamos en guerra, pues. Estamos en guerra y hay mucho soldado caído. Cuando hablo de soldados, los creyentes, ¿verdad? Hay muchos soldados que han caído, ¿ves? Que están heridos, que se han quedado en el camino. Estamos en una guerra sin tregua, siervos amados. Ahora es cuando más deberíamos estar consagrados, y a veces sentimos que no avanzamos, ¿verdad, siervos amados? A veces no lo sentimos así. Y a veces no reaccionamos también, no reaccionamos a las señales que Dios está dando. Ya estas señales muchas veces se toman como algo normal, como que eso siempre ha sucedido, pues. Eso se toma muchas veces así. Lo vemos tan normal y no debería ser así. Y yo creo, amado hermano, que estamos en una época muy seria y debemos empezar a tomar con seriedad las señales que Dios nos está permitiendo ver. Eh, por ejemplo, ahora aquí en mi país, en Guatemala, pues nunca se había experimentado un calor terrible, nunca, al menos todo el tiempo que yo debo vivir en esta nación de mi vida, 40 años, póngase, nunca había sentido tanto calor como ahora. Uno siente que se derrite, que anda todo el día prácticamente, hasta yo le cuento todo el día, desde que son las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, es un calor insoportable. No se puede. Fíjese, amado hermano, son señales que Dios está enviando, ¿verdad? Aunque los demás digan que es algo normal, algo del clima y todo, pero, amado hermano, vemos en la palabra del Señor que en Apocalipsis habla de que en los últimos días el sol va a quemar a la gente, pues son juicios divinos. Y ahorita solo estamos sintiendo una probada, pues, de ese calor intenso, amado hermano, qué horrible eso, ¿verdad? Aparte de eso, amado hermano, cuando nos enfocamos en nuestro reloj profético, vemos que ya no nos queda mucho tiempo.
oí hablar a un hermano. Pues uno escucha ahora en esta época por medio de las redes un montón de mensajes, ¿verdad? Siquiera, o audios o algún corto de algún video. Y pues, yo escuché a uno, ¿verdad? Yo solo le puse atención y que decía, bueno, solo nos quedan 4 años para entrar, dice él, ¿va? Digo así, el hermano, ¿va? Usted solo escucha, amado hermano, y es lo que yo escuché, que dice 4 años para que entremos para que empiece la semana 70 de Daniel. Él dijo así, va. Por eso la escritura dice, no nos debemos dejar de mover tan fácil de cualquier doctrina, ¿verdad? No se dejen llevar, no se dejen mover de su manera de pensar, de lo que han aprendido. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? No dejemos eso. Pero, amado hermano, cuando el Señor ha dado gracia a cada uno de nosotros y nos hace saber un poquito de la palabra, un poquito, uno sabe y uno detecta lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Pero cuando este hermano dijo, porque es hermano, ¿verdad? Si él dijo algo así, pues quién sabrá, ¿verdad? De dónde lo oyó, de dónde lo aprendió, pero él dijo 4 años que han, dice, a partir de esta fecha, ¿verdad? De este 2024. Pero yo digo una cosa, siervos amados, a nosotros como iglesia del Señor, el tiempo de la gracia no es abundante ahora, no es muy abundante, es corto. Recuerde que estamos en el atardecer, ¿verdad? Estamos en ese atardecer de la gracia. Eso sí le puedo decir yo con una convicción, viéndolo en su palabra, que no nos quedan muchos años, nos quedan muy pocos años, ¿verdad? Todavía porque la plenitud de los gentiles todavía no ha entrado, faltan pocos para que entren, pero Dios es tan grande y misericordia, ¿verdad? Que Él dice, te daré largas para no talarte, pero sí nos quedan muy pocos años de, de una libertad, digamos, de poder buscar al Señor con facilidad. Ahora ya se están cerrando las puertas en muchos países, ¿verdad? Se están cerrando las puertas en cuanto a predicar la palabra, en leer las Biblias, y usted sabe que quieren sacar a Dios de todo. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En esos tiempos de Sodoma y Gomorra era pecado no ser tolerante a las cosas que se hacían ahí, ¿verdad? Eso era pecado para ellos. Si alguien se levantaba en contra de las abominaciones, ese varón, esa mujer que se levantaba así, ese era un pecador porque no era tolerante a lo que se hacía ahí. Estamos en un tiempo como Sodoma y Gomorra en este tiempo que estamos viviendo. Un hijo de Dios genuino, ¿verdad? Nacido de nuevo, se levanta a predicar la verdad de la palabra. El mundo que está en ese sistema ven a esa persona como un pecador porque no es tolerante, ¿verdad? Ya no se le dice adulterio, sino se le dice una aventura, ¿verdad? Ya los pecados que Dios establece que son malos, ¿verdad? Como tal, como Él los menciona, el mundo ahora los ha cambiado de otra forma, ¿verdad? Ya no le dicen fornicación, sino le dicen es un momento de placer, ¿verdad? Eso no es pecado, cualquiera lo hace, todo el mundo lo hace. ¿Por qué estos dicen que es pecado? El mundo ha cambiado, amado hermano. Así como el mundo ha cambiado, Jerusalén sigue siendo, como dice aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. Satanás quiere borrar de la faz de la tierra al pueblo del Señor, pero eso nunca va a suceder. Pero está haciendo lo posible, digamos, para poder exterminarlo, pero vemos la mano de Dios, amor. Vemos la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio con Jerusalén. Ahora, Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Fíjese, amado hermano. Entonces, en este tiempo lo que estamos viendo y podemos tener ese convencimiento de que Dios está cumpliendo su palabra y que usted y yo debemos permanecer alertas y muy serios, fíjese, y muy serios en poder clasificar correctamente, fíjese, y poder distinguir correctamente los tiempos en los cuales estamos viviendo. Es que ahora hay que tomarlo con seriedad. No solo decir, no son señales, ¿verdad?
son señales que se tienen que cumplir. Es muy superficial, ¿no? Es una responsabilidad que usted tiene y yo tengo de tomarlo con seriedad, de poder saber qué tiempo estamos, amado hermano, y qué debemos hacer, ¿verdad? Eso es maravilloso, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Como hemos hablado, que nosotros tenemos que ser como la tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos, y esta tribu sabía lo que Israel tenía que hacer. ¿Por qué razón? Porque ellos conocían los tiempos, ¿verdad? Sabían cómo moverse, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir y en dónde quedarse. Ellos lo sabían todo, ¿verdad? Por conocer el tiempo. Entonces, usted y yo, amado hermano, como iglesia del Señor, debemos ser expertos en eso, en conocer los tiempos. Entonces, usted va a reposar, ¿ves? No se va a afligir, no se va a afligir, ¿verdad? Muchas veces, le hablo de mi persona, a veces cuando me he enfermado, pues, y a veces me aflijo, ¿va? Y quiera que no, la mente comienza, ¿ves? Comienza a trabajar, de que puede ser aquello, que puede ser lo otro, ¿verdad? En cuanto a la enfermedad, ¿va, siervos? Eh, o me voy a morir, o no voy a cumplir lo que Dios me ha dicho. Y cosas así comienza la mente, ¿verdad? Y el enemigo aprovecha eso, ¿verdad? A lanzar esos dardos, ¿verdad? De duda, de credulidad, que todo mundo pasa en cuanto a la iglesia del Señor. Pero, fíjese pues, pero cuando el Señor te ha dado una misión y te lo ha hecho confirmar, eso te sostiene, fíjese, amor. Eso te va a sostener, te quita el temor, ¿verdad? Te quita el temor definitivamente. Y eso me pasó a mí. Incluso no solo conmigo cuando me enfermo yo, sino cuando se enferma mi hijo, mi mamá, etcétera. Ustedes ya conocen, ¿verdad? Muchas veces se ha pasado. Pero a veces en medio de la aflicción el Señor usa a nuestra familia para hacernos recordar lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Entonces eso te reconforta, ¿verdad? Dios te ha hablado a ti, cuál es la misión que te ha dado. Y el Señor dice en su palabra, yo no te voy a dejar hasta que hayas cumplido lo que yo te he mandado a hacer, va. Eso le dijo Dios a Jacob, ¿va? Tú no te vas a ir hasta que hayas cumplido lo que yo he dicho. Entonces es bueno saber para qué estás en este mundo, para qué llegaste al reino, ¿verdad? Y creo que una de las funciones más importantes será atalaya o ser centinela y conocer el tiempo. Entonces, ¿cuándo es que Jerusalén? ¿Verdad? Es una pregunta. Comenzó, fíjese, a ser una copa que hizo temblar a las naciones. ¿Cuándo empezó eso, amado hermano? Es algo maravilloso que podemos apreciarlo nosotros, fíjese. Hay un título que se le ha dado el Día de Jerusalén o Yom Jerusalén, ¿verdad? Este Día de Jerusalén se le conoce como el 28 de Iyar en el calendario hebreo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, ese día Jerusalén fue reunificada bajo la bandera de Israel. Eso era el objetivo de este 28 de Iyar o el Día de Jerusalén, ¿verdad? Por eso, esta fecha se celebra en Jerusalén como Yom Jerusalén, el Día de Jerusalén. Pues vemos, amado hermano, que en 1948, después de la dependencia de Israel, dice la historia, ¿verdad? Los datos que pude encontrar, que solo la mitad occidental de Jerusalén quedó en manos judías. La otra mitad oriental, que incluía la ciudad vieja, quedó bajo jurisdicción de Jordania. Pero durante la Guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, Israel recuperó la parte oriental de la ciudad y dice que finalmente la ciudad de Jerusalén quedó unificada bajo la bandera de Israel. A eso ellos celebran esta fecha como el Día de Jerusalén. Entonces vemos, amado hermano, que en Ezequiel capítulo 37 hemos visto que el Señor, ¿verdad?, ha cumplido la mitad de ese capítulo en lo profético, ¿verdad? Lo hemos estudiado, que Israel hasta este tiempo ha sido restaurado físicamente, ha sido unificado físicamente como una nación en su tierra. Pero lo que hace falta que se cumpla es que sea restaurada
internamente, que eso todavía no ha sucedido, ¿verdad? Eso todavía no ha sucedido. Pero vemos este acontecimiento que sucedió, ¿verdad? Entonces, en la guerra de los 6 días, cuando el pueblo del Señor tomó Jerusalén, ¿verdad? Los soldados que liberaron a Jerusalén, ellos oraron unas palabras muy maravillosas que las podemos encontrar en Salmos capítulo 122, del versículo 1 al 3. Dice la escritura. Ellos oraron eso cuando recuperaron ahí donde está el muro de los lamentos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí regreso yo, ¿verdad? Aquí podemos ver esta escena, ¿verdad? Esta es una foto famosa y todos la conocen, ¿verdad? Que están los soldados ahí eh, en el muro de los lamentos cuando recuperaron a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando ellos recuperaron ahí, ellos oraron estos siguientes versículos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Fíjese, qué bonito es lo que oraron el versículo 2, ¿verdad? En otra versión dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, pero esta versión dice, nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, ¿verdad? Ahora esta otra versión dice, Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida. Esa fue la oración que los judíos oraron, pues los soldados, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad, amado hermano? Que a pesar, ¿verdad? Que el pueblo del Señor todavía en gran parte está cegado, ¿verdad? Por causa de Dios, ¿verdad? Porque Dios mismo los tiene así. Y como vimos en Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, vimos, amado hermano, que cuando Jesús se fue, en el estudio pasado vimos que había un estado de Israel, ya existía la capital de Jerusalén, ¿verdad? Había un pueblo judío religioso y había un pueblo judío que creía en el Mesías, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en el estudio pasado. Entonces, eso ya está. En nuestro tiempo también ya están esas señales, ¿verdad? Hay un estado de Israel, hay una capital que es Jerusalén, hay judíos religiosos, ¿verdad? Divididos pero religiosos, ¿verdad? Cada uno tiene su doctrina, podemos decir. Hay judíos que creen en el Mesías. Gloria a Dios, ya está todo eso listo. Solo se espera el regreso del Señor. Pero hay algo que detiene eso todavía. Aunque este versículo 3 dice que Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, vemos que todavía está dividida internamente, ¿verdad, siervos amados? El pueblo del Señor. Dios necesita trabajar con su pueblo, al igual que con su iglesia. La iglesia del Señor también está dividida internamente, ¿ves? Está dividida, porque cree que hay tantas denominaciones, adventistas, centroamericanos, pentecostales, ¿qué más hay? Se me fueron las otras, ¿verdad? Pero hay varias denominaciones, ¿verdad? Se me fueron las denominaciones, los nombres. Pero vemos que hay bastantes siervos amados. Y cada una de las denominaciones tiene su propia enseñanza, su propia doctrina, que no concuerdan entre sí con otras. Entonces el cuerpo de Cristo está dividido también, porque el cuerpo de Cristo debería pensar una misma cosa, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, amados hermanos, eran de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Ellos pensaban lo mismo, ¿verdad? Era una iglesia maravillosa, podemos decir así. Pero ahora la iglesia del Señor no está así. No está así, siervos amados. Está dividida. El Señor necesita trabajar con su iglesia también. Pero ya falta poco. Las flores en cierne dieron su olor. Y ese hermano, eso lo habla en Cantares capítulo 2. No todo es caos, ¿verdad, siervos, amados y hermanas queridas? No todo es un caos, hay esperanza para aquel que se quiera dejar moldear, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Entonces,
Esta oración que hicieron estos soldados maravillosa, ¿verdad? Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, dentro de tus umbrales. Recordemos cuando vimos en Ruth, cuando hablamos sobre el umbral, en el umbral, ¿verdad? La iglesia del Señor se encuentra ahí. ¿Qué es el umbral? Es una puerta, es una frontera que usted tiene que cruzar, ¿verdad? O se mantiene en los campos, o se mantiene en la tierra de Moab, o pasa a la tierra de Israel, hablándolo en figura, ¿verdad? Vimos que Moab figura de las naciones y Israel, o la tierra de Judá, figura del reino del Señor. Pero muchos permanecen en ese umbral, un doblez ánimo, siervos amados, hay un doblado ánimo. El hombre de doblado ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, ahí están muchos. Hay muchas orfas. ¿Se acuerda cuando vimos el estudio de Orfa? Orfa representa, porque Orfa significa la obstinada o la que muestra la nuca. Y cuando vimos el estudio de Orfa es que representa el falso cristianismo. Es un cristianismo que va caminando, acompañando a Israel, ¿verdad? Que va ahí buscando al Señor, pero cuando llega a la frontera la frontera para que separa la tierra de Moab con la tierra de Israel, llora, ¿verdad? Llora. El creyente llora de un arrepentimiento que no es genuino. Es un lloro de que no quiere soltar lo que le gusta hacer a la carne. Entonces lo que hace es regresarse a la tierra de Moab, a servir al Señor Dios Todopoderoso como Él desea, pero servir a otros dioses, ¿verdad? Donde nadie le diga nada. Entonces hay muchas orfas en este tiempo, siervos amados, en la iglesia del Señor, que solo llegan a la frontera, pero como saben el costo que tienen que pagar para lograr entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y ser arrebatados, porque hay un costo que pagar, hay un precio, ¿verdad? Cuando Noemí llegó a la frontera con Orfa y con Ruth, ella les hizo ver las calamidades que iban a pasar si cruzaban la frontera y seguían con ellas a la tierra de Judá. Sabían lo que tenían que pasar, porque ya no tenían riqueza, tenían que trabajar, tenían que ser siervos, tenían que depender, ¿verdad? Digamos, de la ayuda de otros. No, ya no eran importantes, porque cuando salieron de la tierra de Judá, Noemí con Elimelech y sus dos hijos era una familia importante, ¿verdad? Pero cuando regresó Noemí ya no era así. Entonces les hace ver el sufrimiento que tenían que pasar si continuaban con ella. Vemos a Ruth que dijo, bueno, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vas yo iré, ¿verdad? Eso es lo que dijo Ruth. Ella no le importó, ella quería seguir. Pero Orfa, no, Orfa, vio todo eso y mejor se regresó. Entonces, en la frontera hay muchas orfas, muchos creyentes que ven el costo de seguir a Jesús. No es como estas falsas promesas que se están haciendo en este tiempo, siervos amados. Hay muchos profetas a la manera de Ananías, ¿ves? En este tiempo que te ofrecen las estrellas, el sol y la luna, ¿verdad? Que vas a ser grande, ¿verdad? Que Dios te va a dar de todo. Te pintan un panorama, un cristianismo atractivo que solo despierta la codicia y la avaricia, ¿ves, amado hermano? En el corazón de mucho pueblo y están haciendo mucho daño. Es mejor decir a través de la palabra que te espera sufrimiento, ¿verdad? Por causa del evangelio, ¿verdad, siervos amados? Por causa de predicar la verdad, usted va a sufrir. Hay hermanos que en este tiempo, en otros países, por predicar el evangelio, están pagando las consecuencias, ¿verdad? Por oponerse a las leyes que en esos países dictan de no predicar el evangelio. Y se meten a consecuencias muy serias, pero ellos siguen adelante. Pero no todos, ¿verdad, amado hermano? No todos, pues tienen eso pues, en su corazón de padecer por causa de Cristo, ¿verdad? Espero que usted y yo seamos de esos pocos siervos amados, de poder padecer, ¿verdad? Por causa de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos, amado hermano, esto que es maravilloso, ¿verdad? Esta oración es una de las oraciones más eh, poéticas, digamos, que el pueblo judío pudo hacer ya pisando ahí en Jerusalén, ¿verdad? En ese muro de los lamentos. Pero vemos, amado hermano, que después de 2000 años, ¿verdad?
Jerusalén estuvo ocupada por los gentiles, ¿verdad? Por los romanos, por los turcos, ¿verdad? Etcétera. Usted sabe ahí. Jerusalén volvió a las manos del pueblo de Israel, porque Dios así lo había determinado y lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, que dice, mas ahora sí, he escogido a Jerusalén para que esté mi nombre ahí y he elegido a David para que sea sobre mi pueblo Israel. O sea, Dios había dado una promesa de que su pueblo iba a estar ahí en la tierra de Jerusalén. Pero a causa de la desobediencia, lamentablemente todos desobedecemos, ¿verdad?, muchas veces al Señor, pero a causa de la desobediencia el Señor tuvo la penosa, digamos, necesidad de dispersar a su pueblo entre las naciones. Pero Dios había prometido a su siervo David que iba a estar sobre su pueblo. Es una promesa para todo el pueblo, ¿verdad? De Israel. Vemos también Salmo 147, versículo 2. Jehová edifica Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Eso lo hemos estado viendo en este tiempo. Desde esas dos fechas, desde 1948 y de 1967, hemos visto cómo Israel o el pueblo de Israel ha retornado a su tierra. Pero no ha sido por que ellos quisieran, sino porque Dios mismo ha inspirado el corazón de ellos para volverlos, ¿verdad? Dice aquí, a los echados de Israel recogerá. ¿Quién? Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que los está haciendo volver, siervos amados. Y esa es la señal más importante que debemos tener puestos los ojos. Fíjense, siervos amados. He conocido un poquito, ¿verdad?, lo que he entendido de la palabra, siervos, es poquito lo que he entendido en cuanto a esto. Hasta ahora el Señor me ha abierto un poquito la mente, fíjese. Pero he tenido la convicción en mi corazón a través de la palabra que esta es la señal más importante. Estar viendo cuando el pueblo del Señor regrese a su tierra. Pero donde debemos enfocar más ese retorno, amado hermano, es el pueblo judío o el pueblo de Israel que se encuentra en Rusia. Fíjese, porque hay mucho pueblo del Señor ahí en Rusia que no pueden salir todavía. Nomás salgan ellos ahí, todo el pueblo, fíjese, nomás salga todo el pueblo de ese país a la tierra de Israel, comenzarán algunas guerras, fíjese, siervo amado, impresionante. Si ahorita estamos viendo guerras, ¿verdad?, fuertes, cuánto más cuando el pueblo del Señor regrese a su tierra. Es una de las señales más importantes. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar. Aunque los judíos, siervos amados, fueron dispersados, ¿verdad?, como dice la palabra, entre las naciones, Dios siempre prometió que ellos iban a regresar y que ellos iban a volver a poseer su tierra. Y eso lo vemos en Jeremías, capítulo 32, versículo 37 al 44, que dice, he aquí, yo los reuniré. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Esa es una obra divina. Lo que está sucediendo ahorita es una obra divina, es un milagro, ¿verdad? He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra. ¿Ves? En verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos sea, de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decid está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada a manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Es como una firma que pone el Señor, ¿verdad? Y los haré regresar, dice Jehová. ¿Se está cumpliendo eso? Ya se está cumpliendo, siervos amados. Ya. Falta poco, siervos. Definitivamente
queda poco tiempo. Y eso es de darle la gloria al Señor. Otra de las cosas que hizo que ahora podamos ver aún más que Jerusalén es la copa que hace temblar a las naciones, una de las señales más acertadas también es cuando se reconoció el reconocimiento de Jerusalén, ¿verdad? Como capital, el día 6 de diciembre del 2017. Dice acá, Israel recibió una noticia diplomática significativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dice amado hermano, y anunció la decisión de mover la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Digamos algo, del 2016 para abajo, faltaba esa señal que hablábamos que cuando Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Había todo eso en ese momento, había una capital y había un estado de Israel, y Jerusalén era la capital de Israel. Pero del 2016 para abajo ya había un estado de Israel, pero no existía la capital todavía de Israel, que era Jerusalén. Pero mire qué maravilloso, del 2017 para acá, Dios selló esa última señal. ¿Ves? Eso nos anunció a nosotros, ¿ves? Que el Señor está muy cerca. Déjeme decirle que cuando sucedió esto, en mi vida no hubo esa señal, no percibí esa señal, fíjese, solo me alegré y dije: "Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios", pero no vino a mi mente saber que era una de las señales que faltaba, ¿ves? O sea, ahora yo puedo decir que en Israel está cumplida todas esas señales. Lo único que falta es la renovación interna del pueblo, ¿verdad? De cada uno de los del pueblo del Señor. Es lo único que hace falta. Pero eso va a suceder hasta después, todavía falta un poco más. Entonces, vemos algo muy interesante acá. Ahora en el mundo hemos estado apreciando que la mayor parte de naciones está en contra de Israel ya. Yo vi un video, fíjese, ¿ves? Un video de yo creo que era un canal de noticias, pero lo vi, a una presentadora a manera de burla, ¿verdad? O yo la vi con alegría, con burla, no sé cómo puedo expresarlo, pero yo creo que más con alegría. Y decir, bueno, antes me pensaba que Israel nunca iba a estar solo, pero ahora hemos estado viendo cómo Israel se está quedando solo y vemos cómo Estados Unidos poco a poco le está dando la espalda y lo que nunca ellos iban a pensar, y comenzó a hablar así, con una felicidad de que Israel se está quedando solo. Bueno, la palabra del Señor lo dice, ¿verdad, siervos amados? Solo pues con la ayuda humana. Jehová de los ejércitos nunca lo va a dejar. Eso y tiene al príncipe, ¿verdad? Que es Miguel, de los ejércitos del Señor, que está sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad. Miren qué maravilloso. ¿Qué más necesita el pueblo de Israel? ¿Verdad? No necesita a nadie más. Pero como está cegado todavía, siervos amados, no ven eso todavía, ¿verdad? Nosotros como iglesia lo vemos. Y aún entendiendo y ver eso, nosotros no nos queremos consagrar, ¿verdad, siervos amados? Aún viendo todas esas señales, nosotros no queremos. Nos da igual a veces, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Es que esa es la naturaleza humana, que se opone a todo lo que es de Dios, siervos amados. Tenemos una guerra espiritual, pero tenemos una guerra con esta carne, siervo. Yo creo que la guerra más cruel que tenemos es con la carne, ¿ves? Esa es la guerra más dura que tenemos, ¿ves? Con las huestes espirituales, no, porque ya el Señor las venció en la cruz, ¿verdad? Toda potestad, todo espíritu inmundo, fueron vencidos en la cruz, ¿verdad? En el sacrificio que hizo el Señor. Pero nosotros como iglesia, la guerra que más dura que tenemos con la carne, con la carne. Entonces vemos, amado hermano, que el mundo se está oponiendo cada día más a Israel, y no digamos ahora. Pues, detestan al pueblo del Señor, y si detestan al pueblo del Señor, detestan a los cristianos, hijos de Dios también, creyentes, ¿verdad? Que están apoyando a Israel, lo detestan, ¿verdad? Son alérgicos, fíjese, amado. Pero eso se tiene que cumplir. Fíjese que en Salmo capítulo 132, versículo del 13 al 14, dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿Ves? Aquí habitaré porque la he querido. A pesar de los fallos, a pesar de la desobediencia, Dios siempre ama a su pueblo. Eso nos habla a nosotros también. A pesar de tus debilidades y ofensas y mis ofensas que he tenido contra de Dios, el Señor me eligió y me escogió. ¿Ves? El Señor te eligió y te escogió a ti. Y quiso habitar en ti y en mí, porque Él lo ha querido. Mire qué maravilloso. El Señor lo ha querido, ¿ves? Pero nosotros muchas veces no queremos que Dios habite en nuestra vida, ¿va, siervos? Como que, disculpe tal vez la expresión algo fuerte, ¿va? Como que nos hace estorbo, ¿verdad? Porque nos impide hacer cosas que no le agradan a Él. ¿Sí? Yo me gozo y yo me alegro, amados hermanos. Yo creo que usted también en algún momento se goza y se alegra por lo que voy a decir. Que cuando usted piensa y ha meditado en hacer algo malo, usted no tiene paz. Cuando me refiero a algo malo en el sentido de ofender a Dios y hacer algo en contra de la palabra, pues usted no tiene paz, ¿verdad, siervo amado? Hermana querida, usted está con una lucha en el corazón, no lo voy a hacer porque eso a Dios no le agrada. Señor, ayúdame, líbrame, yo no quiero hacer esto, Padre. Usted comienza a orar porque tiene al Espíritu de Dios ahí y usted se tiene que alegrar. Yo me alegro y digo, Señor, gracias, Padre, porque yo sé que soy tu hijo, porque siento algo acá que no es correcto y lo quiero hacer, pero hay una incomodidad que me lo impide hacer, que no está bien. No hay paz para pecar. Fíjese. Y eso es de darle gloria a Dios. El problema es cuando no se siente nada. Cuando ha determinado en la mente, en el corazón, hacer algo malo y no tiene nada, mano, ningún remordimiento en el corazón, de nada. Usted siente paz y tranquilidad y lo hace como que no pasó nada. Ah, qué rico, ¿verdad? Y no siente remordimiento, ese arrepentimiento. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Y ahora en este tiempo final, Dios, fíjese, amado hermano, nos va a echar una mano un poquito más, fíjese. Yo digo así, va a echar una mano, o sea, nos va a ayudar un poco más, porque Él conoce que somos débiles y flacos, ¿verdad? Porque hay deseos a veces, amado hermano. Cuando uno deja de alimentar el espíritu, comienzan los deseos de pecar. Eso téngalo por seguro. Hay un pensamiento que dice, cuando yo oro, dejo de pecar. Y cuando peco, es porque dejé de orar, definitivamente. Pero a veces, amor, hermano, hay deseos de hacer algo, pecado, digamos. ¿Verdad? Una falla, hay un deseo ahí, esa concupiscencia que está ahí en esta carne, ¿verdad? Y uno siente que va a caer, siervo amado, pero Dios mismo le cierra la puerta a uno, ¿ves? Eso lo digo por experiencia. Dios comienza a cerrarte las puertas para que no peques. Hasta eso hace Dios, ¿ves? Lo cual no debería ser así, ¿verdad, siervos amados? Dios te cierra aquí, te cierra allá, y para que no te contamines. Dios en este tiempo nos va a dar de su gracia, ¿ves? Y nos va a ayudar, ¿verdad? Porque sabe que la temporada en que estamos viviendo es muy contaminante, ¿cierto? Y cuando hablo de errores, hablo de también errores de doctrina, ¿cierto? Doctrina de demonios que se han levantado también, tenga mucho cuidado con eso. Sepa a quién va a escuchar usted, ¿verdad? Usted tiene la libertad de escuchar lo que sea, a cualquier ministro ahora que hay internet y todo, ¿verdad? Usted tiene la libertad de hacerlo, pero pídale a Dios que le guíe a quién escuchar, siervos amados. Si hay algo que, mire, ve, con un errorcito, fíjese, con algo que digan en contra de la palabra, mejor ya no escuche nada, fíjese. O sea, pueden decir una verdad, pero al final pueden meter ese veneno, fíjese. Con eso usted ya le hicieron daño. Pues, pero por eso debemos leer la Biblia, fíjese, amor. Estar leyendo la Biblia y la Biblia. ¿Sabe qué me ha dado el Señor un deseo a mí? Me comparto esto, ¿va? Me ha dado un deseo maravilloso de intercambiar, hacer un intercambio, ¿verdad? Porque a veces uno está muy pegado al móvil, ¿verdad? Al celular. Y incluso aún cuando pues hablo de mí, ¿verdad? Me pongo yo como ejemplo, es lo que yo paso. A veces
aún en la mesa para comer, uno se lleva el teléfono, ¿va, siervos? Para estar viendo algún video, alguna cosa, ¿verdad? Eh, leer algo, cosas así, ¿verdad? Para lo que usted va a usarlo en ese momento. Pero uno se enfoca y va a comer y está el teléfono ahí y está viendo uno y va a leer. Entonces, yo le pedí un objetivo al Señor, fíjese, amor hermano. Digo, ¿por qué no cambiar, ves? ¿Por qué no llevar mi Biblia a la mesa, ves? Estar comiendo y estar leyendo la Biblia, ¿va? Porque si el celular se lo lleva a todos lados a leer, ¿por qué no la Biblia? ¿Va? O sea, cambiar un poquito. No digo que sea malo, ¿verdad? Que usted tenga su teléfono y mire eh, sus, sus videos, ¿verdad? Lo que usted ve. Pero digo cambiar un poquito, siervos, porque yo quiero que la palabra del Señor sea una prioridad en mi vida. Me, me quiero santificar más y la única manera de santificarnos es con la palabra. Santifícalos en tu palabra es la verdad. A medida que leemos más y más y más y más la palabra del Señor, nos vamos santificando, ¿ves? ¿Por qué razón nos debemos santificar? Porque el Señor dice que eligió, la quiso habitación para sí. Así como quiso habitación para sí a Jerusalén, el Señor te ha querido a ti como una habitación, porque tú eres el templo y morada del Espíritu. Y yo soy el templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, si somos una morada para Dios, debe estar santificada, ¿verdad? Fíjese, qué maravilloso. Le digo por este versículo, ¿verdad? Hay que cambiar algunas prioridades, ¿verdad, siervos amados? De comer más Biblia, comer más, ¿verdad? Comer y comer y comer y comer. La Biblia no te va a engordar, ¿no? La Biblia te va a limpiar, porque es palabra del Señor, te va a limpiar, te va a quitar todas esa carnalidad, me va a quitar a mí toda esa carnalidad que hay todavía ahí. Es la palabra del Señor. Maravilloso sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vemos también, amado hermano, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces ya vemos que en Jerusalén, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, Ana Silvia nos contó y otros hermanos que han ido por ahí, han sentido la presencia de Dios ahí. Es definitivo. Dios eligió ahí y ha puesto su nombre. Mire qué maravilloso. Yo imagino esa presencia fuerte que hay ahí, va, siervos amados. ¿Verdad? Yo solo me lo puedo imaginar. ¿Verdad? ¿Verdad? Aunque yo quisiera sentir, va, y estar allá y sentir, ¿va? Aunque sea un día ir, ¿verdad, siervos? Y sentir esa presencia de Dios y estar ahí. Maravilloso. Dios nos ha dado la delicia de sentir su presencia aún en nuestras casas, ¿verdad, siervos? Hay momentos en que Dios nos visita con su presencia y uno siente una paz, una tranquilidad. Maravilloso, ¿verdad? Imagínense por toda una eternidad sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Y no solo sentir, sino ver, ¿verdad? Verlo ahí. Va a ser maravilloso, ¿verdad, amados hermanos? Es necesario que nos esforcemos, siervos. Es necesario que nos pongamos pilas, ¿verdad? Para estar con el Señor. Porque este mundo ya está feo, siervos amados. Está muy feo, ya no se puede vivir muy bien, ¿verdad? Y necesitamos estar con el Señor, ¿verdad? De reposar ya con Él. Pero no nos podemos ir con Él si estamos con muchas manchas, ¿verdad? Y arrugas en nuestra vida, siervos. Gloria al Señor. Dice Segunda Crónica, capítulo 6, versículo 6, más Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Mire qué maravilloso es esto, siervos amados, esas palabras, esas promesas. Salmo 78, versículos 68 y 69 dice, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Damos gloria a Dios. Entonces, amado hermano, desde esta fecha que hemos visto acá, desde que Jerusalén fue declarada como capital de Israel, en el año 2017, se volvió más evidente que Jerusalén comenzó a ser como una copa que hace temblar a las naciones. Téngalo en cuenta, amado hermano, desde el 2017 para acá
hay un repudio contra el pueblo de Israel, pero es porque se está cumpliendo esa palabra de Zacarías capítulo 12, versículo 2. Ahora, quiero compartir un poquito algo eh, sobre Joel. Hace tiempo, yo creo que mi hermana Silvia sí se acuerda, ¿verdad? Y otros hermanos pues, antiguitos, ¿verdad? Que compartimos un poco sobre Joel. Y me encanta este profeta porque es para nuestro tiempo. Joel significa Jehová es Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa Joel. Joel nació en un tiempo muy, muy oscuro, siervos amados, muy apóstata, donde el pueblo no quería escuchar la palabra del Señor. Pero Joel fue un instrumento divino para transmitir un mensaje muy importante para los que vivían en ese tiempo. Ese mensaje que transmitió Joel está muy carecido para nosotros poder transmitirlo también. Es un mensaje de los últimos tiempos. Joel es como una advertencia, fíjese, siervos amados, es como una advertencia. Y aparte del mensaje de ser una advertencia, Joel transmitía un mensaje de un llamado al arrepentimiento, que era una de las bases principales del mensaje que Dios le había dado a Joel. Un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Dios, para aquellos que se habían desviado. Amado hermano, yo creo que el mensaje importante es este para la iglesia de los que se han desviado, ¿ves? Creo que el llamado al arrepentimiento no es para aquellos que no quieren nada con Dios. Definitivamente, la humanidad en este tiempo ya no quiere nada, ya no quiere saber nada de Dios, porque el espíritu, el anticristo, ha comenzado a infectar sus vidas. Fíjense, siervos amados. Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Tendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, contenciosos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, etcétera. ¿Verdad? Usted menciona, ahí Timoteo menciona 18 características que hicimos una vez, que dividido entre de tres es 6, ¿verdad? Y dividimos en 6, o sea, cada grupo, ¿verdad? De 6, esas características de los hombres de estos últimos tiempos. Y esto es el sello que el espíritu del anticristo está generando en muchas personas. Por eso ya mucha gente no quiere saber nada de Dios. Y los niños y las niñas que están creciendo en este tiempo están muy perdidos, siervos amados. Bueno, aquí hablo de aquí de mi país. Póngase a ver niños fumando, ver niños hablando palabras deshonestas, ver niños haciendo cosas que solo un adulto debería hacer en un matrimonio. Niños, hablo de 6, 8 años, 7, 10. Es una generación que ya está muy dañada. Entonces, el llamado al arrepentimiento por parte de Joel era llamado arrepentimiento al pueblo del Señor. En este tiempo creo que ese llamado arrepentimiento nosotros debemos dirigirlos, que Dios nos ha dado la capacidad de estar firmes, ¿verdad? Porque como dijo Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Usted y yo no podemos mantenernos firmes por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha dado gracia de permanecer firmes, nuestro trabajo es hacer un llamado al arrepentimiento a aquellos que se han desviado dentro del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que no va a ser algo fácil. Usted va a ser rechazado. El mensaje que usted va a dar va a ser rechazado, ¿verdad? Incluso a muchos creyentes le va a llamar intolerante, ¿verdad? ¿Verdad? Intolerante. Es así, ¿verdad? Entonces el llamado era el llamado a un arrepentimiento. Y lo impresionante es que dice que fíjese, pues, durante 100 años el Señor le estuvo hablando a su pueblo para que se volviera a Él a través de los profetas. Los estuvo llamando para que regresaran al buen camino durante 100 años. Fíjese, mire la gracia de Dios, pues. O sea que el juicio que Dios había decretado en Joel no vino de la noche a la mañana. El juicio que Dios había decretado al pueblo de Israel o de Jerusalén en los tiempos de Joel era una advertencia que se había venido dando de hace 100 años. Mire la gracia de Dios. Pero como no quisieron, incluso no quisieron atender al llamado de arrepentimiento por parte del profeta Joel, ni las advertencias, ni las calamidades que hubieron, no las quisieron tomar en cuenta. Entonces, el juicio que Dios decretó era que tenían que ser llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Eso, eso fue así. Entonces, lo que le sucedió a Judá, a la tribu de Judá o a Jerusalén en aquel tiempo,
es una sombra de lo que va a acontecer en los últimos tiempos a esta tierra. Es una sombra. Lo que sucedió ahí con Joel, eso va a suceder en este tiempo final, para este mundo, ¿dice, amado hermano? Entonces vemos que el Señor nos llama a un tiempo de arrepentimiento. Creo que esto lo hemos venido hablando todos. Nuestro pastor Luis también lo ha hablado, los pastores que están aquí también, hermana Silvia. Se nos llama la atención de estar arrepentidos. ¿Cuál es el mejor momento de estar arrepentidos? El mejor tiempo para arrepentirnos es el último día de tu vida, ¿verdad? Dijo un judío. El mejor tiempo para que tú te arrepientas es el último día de tu vida. ¿Y cuál es el último día de tu vida? Pues hoy, ¿verdad? Hoy es el último día de tu vida porque mañana no se sabe, ¿verdad, siervos? Yo no puedo decir mañana, ¿verdad? En las manos de Dios está todo, ¿verdad? Entonces el mejor tiempo para arrepentirnos es hoy, no mañana. Entonces es tiempo de esto, amado hermano. Entonces vemos algo acá. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 8 dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Edras, capítulo 5, versículo 12 dice, más después que nuestros padres enseñaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar al pueblo de Babilonia. ¿Eh? O sea, que el pueblo de Jerusalén creía que por ser un pueblo que Dios había escogido, nunca les iba a pasar nada. Ellos pensaban que no les iba a pasar nada. Es algo similar a lo que muchas veces nosotros pensamos o pensábamos antes, ¿verdad, siervos? Ah, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? A mí nunca me va a pasar nada porque Dios es amor y Dios me ama. Imagínense 100 años de estar advirtiéndole el Señor a su pueblo a través de los profetas. Es de pensar que Dios nos ha dado mucha gracia a nosotros, ¿verdad? Tiempo de gracia para poder arrepentirnos. Todavía estamos a tiempo, siervos. Que Dios nos ayude a arrepentirnos. Lucas 21:32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es un pasaje que lo hemos estudiado muchas veces. Ahora, Joel, capítulo 1, versículo 1, 2 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Ha acontecido esto? Pregunto a ustedes, ¿verdad? Esta misma interrogante. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que estamos viendo hoy, no lo vieron nuestros antepasados, ¿verdad? No lo vieron. Sabían que iba a pasar a través de la palabra, pero no lo vieron. Nosotros lo sabemos a través de la palabra y lo estamos experimentando, amado hermano. Estamos experimentando esas señales. Entonces, el profeta Miqueas dijo algo muy similar. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Oíd pueblos, todos. En Joel dice primero, ¿ya? Oíd esto, ancianos, prestad oídos, habitantes de toda la tierra. En Miqueas dice, oíd pueblos todos. Está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Dios, el Señor de su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, el Señor sale de su lugar y descenderá. ¿Ves? Eso no sale de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. O nuestro recogimiento a Él, como lo dice Pablo, ¿verdad? El Señor sale de su lugar y descenderá, ¿ves? Y hollará sobre las alturas de la tierra. ¿Ves? El Señor ya salió de su lugar, siervos amados. Pero el Señor nos exhorta a través de los profetas, oíd esto, ancianos, oíd pueblos todos. Está atento tierra. ¿Ves? Es una exhortación simple y muy sencilla. Oíd, oíd, está atento. Pero, mm, hermanos, estamos atentos, güey. Hemos estado atentos a lo que Dios habla para este tiempo, estamos escuchando bien o tenemos mucha carne en el oído, porque hay dos cosas que el Señor circuncida,
el corazón y el oído. Una de las herramientas que Dios utiliza para circuncidar el oído es el ministerio del maestro o de la palabra del Señor. Porque el maestro viene y te da la enseñanza. Y lo que hace es quitarte todo ese cerumen, se le llama, ¿va? Lo que está en el oído, esa cosa amarilla muchas veces es abundante y se tapa y no te deja escuchar bien. Entonces viene el Señor a través de la palabra, te comienza a hacer una limpieza profunda, ¿verdad? Cuando se nos tapa los oídos por la suciedad, tenemos que ir a hacernos una limpieza de oídos, una limpieza profunda, ¿verdad? Y lo que se hace es limpiarse con agua, porque, bueno, aquí lo limpian a uno con presión, con agua, para que salga toda esa suciedad. Entonces, el agua es figura de la palabra, ¿verdad? Entonces, la única manera para que nuestro oído sea circuncidado es por la palabra. Estar ahí con la palabra y la palabra te va a sacar toda esa contaminación que tenés en el oído y que podamos tener ahí, nos limpia y poder escuchar bien, ¿ves? Entonces, hay dos cosas que el Señor circuncida, el corazón y el oído, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Él dice que hace su extraña obra y su operación, su extraña operación, dice. ¿Ves? Entonces, dice también, volvemos a leer, escuchad, oh ancianos, atended también vosotros moradores, todos de la tierra de Judá. O sea, esta palabra no era para ningún pueblo pagano, siervos. No, esta palabra era para el pueblo del Señor. O sea, el mensaje que se tiene que transmitir hoy no es para el mundo que no quiere nada con el Señor, ¿ves? No, este mensaje es para el pueblo, para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia. Escuchad. La palabra escuchar quiere decir oír inteligentemente, advertir, declarar, discernir, divulgar y lo más importante, obedecer. Obedecer. Entonces, cuando dice la escritura, oíd esto, oíd esto, el Señor nos está diciendo, bueno, obedezcan pues, anúncienlo, disciernan, divulguenlo, adviertan, hagan sonar. Eso es oír. Pero creo que lo que necesitamos más es obedecer, va a ser primero obedecer y ya después podemos divulgar. Ya después podemos declararlo, ya después podemos advertirlo. No podemos advertir algo que no obedecemos, ¿verdad? Primero obedecer. Que Dios nos dé la gracia, siervo, para ser obedientes en este tiempo final. Ancianos, oíd esto, ancianos. El mensaje, amado hermano, que dio Joel no fue primero para la tierra ni para el pueblo. El mensaje fue dirigido primero, oíd esto, ancianos. Dice, anciano, ¿qué es un anciano? Bueno, aquí de la palabra hebrea sakem, que significa ser viejo, anciano, envejecer viejo. Ese es la raíz primaria. Pero más abajo dice, es un uso más especializado de sakem. El pueblo reconocía al anciano por sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Y aquí viene lo importante, se consagraba, fíjese, ¿ves? Se consagraba para administrar justicia, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Pero lo importante es aquí, se consagraba. Entonces el mensaje que Dios le dio al profeta Joel es primero, oíd esto, ancianos. Alguien puede tener 25 años, puede tener 30 años, 35 años y el Señor lo considera un anciano. ¿Por qué? Porque se consagra, esa vida es consagrada. Aquella mujer joven, señorita, que se consagra al Señor, puede decirle al Señor, oíd esto, anciana, en base a este significado. Oíd esto, ancianos, ¿verdad? Prestad oído. O en esta versión dice atended. ¿Qué significa atended? Significa ensanchar el oído, expandir, es, ¿verdad? Escuchar, percibir, sopesar, considerar con cuidado. Eso es lo más importante. Considerar con cuidado. Oíd esto, ancianos, y considerar con cuidado. Considere, amado hermano, usted y yo, consideremos con cuidado lo que está sucediendo en este tiempo.
Examinémoslo bien como la palabra. Y el Señor despertará su palabra en nosotros para que podamos divulgarla, amado hermano, el mensaje. ¿Eh? Mira qué maravilla, cuando uno comienza a ver la palabra por palabra, podemos comprender el cambio del versículo y la profundidad de lo que Dios nos quiere enseñar. El Señor requiere obediencia y esa obediencia, esa exhortación y ese mensaje se lo transmite a sus ancianos, que son aquellos que se consagran a Él. Y después de que le transmite a esos consagrados el mensaje, le dice, consideren con cuidado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y después dice, habitantes de toda la tierra. ¿Verdad? O sea, el mensaje es primordial es para su pueblo, para que lo obedezca y lo escuche. Luego que el pueblo lo recibe esa palabra, entonces dice, escuchad a todos los habitantes de la tierra. Ya se puede transmitir el mensaje. Pero ¿cómo, amado hermano, Dios va a transmitir el mensaje al mundo que no quiere nada con él cuando la iglesia está en otro lugar? No está consagrada. ¿Cómo el Señor a quién le va a transmitir el mensaje? ¿Verdad? Hablamos en el grupo de hermanos que tenemos reunión los días viernes, ¿verdad? Decía una hermana acerca de un canto de un hermano que se llama Marcos Vidal, ¿verdad? Que canta una alabanza, algo viejita, ¿verdad? Que dice, eh, que la canción dice, dónde está el Dios que mató al gigante, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y ya dice, la canción dice así, o el himno, ¿va? La alabanza, dice, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Noé? Pero la pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? O sea, Dios sigue estando fiel y sentado en su trono. Él está ahí. El problema es que no hay Elías, no hay ningún hombre que sea como Noé, no hay nadie, ¿verdad? Digamos así, ¿verdad? Que el Señor pueda revelar sus secretos. El Señor quiere hombres y mujeres al cual transmitirle su mensaje en este tiempo final. Dentro del cuerpo de Cristo hay un remanente muy pequeño, siervos amados, como el grano de mostaza. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola profética del grano de mostaza? Es un grano muy pequeño que al crecer naturalmente y saludable es un arbusto, pero si crece como un árbol es porque hubo una deformidad en el crecimiento, ¿verdad? Eso lo vimos en ese estudio. El grano de mostaza es tan pequeño que representa la iglesia consagrada del Señor, que es pequeña, no es mucha, no es grande, no es multitud. La iglesia del Señor es como un grano de mostaza, pequeñito, pequeño, es poco. Dios quiera que usted y yo seamos de ese grano de mostaza, para que el Señor pueda transmitirnos el mensaje, siervos amados. Es muy importante conocer lo que Dios quiere. ¿Por qué razón? Porque Joel, el mensaje que transmitía es día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después de años de muchas generaciones. Entonces, ¿cuál era el llamado de Joel? ¿En qué consistía el mensaje de Joel? El mensaje de Joel era una alarma, ¿ves? Para que el pueblo reaccionara. Era un mensaje como una alarma, como una sirena, ¿verdad? De bomberos o policía, ¿va? Que cuando uno escucha esas sirenas uno dice algo pasó o hay algún problema por ahí. Lo mismo es el mensaje que Dios quiere ponernos, es el mensaje de Joel en este tiempo, como una alarma para que la iglesia que se ha desviado y que esté dormida pueda reaccionar. Por eso el Señor lo que necesita son atalayas que estén parados en los muros para que estos atalayas puedan ver lo que está por venir. Y lo que está por venir, amado hermano, y usted lo sabe muy bien, es juicio. Y por eso el Señor, a través de Joel, nos exhorta a nosotros que podamos ser un llamado a aquel pueblo que se ha desviado, a un llamado a un arrepentimiento. Tal vez, fíjese, haya la posibilidad de que pueda escuchar a alguien. ¿Ves? Mire, es que la condición que está mucho pueblo del Señor endurecido es que no tenga la posibilidad de escuchar el mensaje todavía. Pero nosotros como fieles servidores de Cristo tenemos que sonar esa alarma. Quizá alguno escuche, ¿ves? Quizá alguno cambie. Gloria al Señor.
Así está la situación, siervos amados. En Job capítulo 36, y con esto termino. Aunque mucho creyente esté aprisionado con cuerdas y con grillos, el Señor despertará su oído. Quizá, ¿verdad? Quizá alguno se arrepienta y termine sus días con bienestar. Pero el que se ha encargado de despertar el oído es el Señor. Usted y yo somos los encargados de divulgar y de anunciar su palabra. Y el que despierta el oído es el Señor, amados hermanos. Así que Dios me los bendiga, siervos amados, que Dios me los guarde y sigamos adelante, ¿verdad? Y si alguno ha perdido la fuerza de buscar al Señor, creo que hoy es el buen momento de que el Señor nos pueda dar nuevas fuerzas. Si alguien ha perdido el deseo de leer la palabra del Señor, hoy es el buen tiempo para que el Señor pueda darte nuevas fuerzas. Si alguien ha perdido el deseo de orar, de buscar su presencia, que hoy el Señor pueda darnos fuerzas, ¿verdad? Para buscar su rostro. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este precioso estudio de la palabra de Dios que nos ha traído. La verdad es que siempre el Señor con ese amor hablándonos a cada uno de nosotros, familia. Por eso es importante que estemos atentos a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de su palabra, que es la Biblia. El pastor Estuardo lo dijo clarito, familia. Leamos la Biblia. No nos va a engordar, sino que nos va a limpiar, va a quitar todo aquello que está impidiendo la bendición de Dios. Porque, hermanos, todavía Dios tiene mucho que trabajar con cada uno de nosotros en diferentes áreas. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando usted la lee, Dios le habla a su corazón y a la misma vez nos confronta con nosotros mismos. ¿En qué área estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestras vidas? Cuando usted lee la palabra de Dios, la lee, abre la Biblia y la lee, eso es alimento espiritual. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado de no estar anémicos espiritualmente, porque físicamente podemos comer y ser alimentados y estar bien, pero el alimento espiritual, familia, ese alimento espiritual es solamente cuando usted lee la Biblia, porque no es lo mismo que usted se siente y la lea, abra la Biblia, como dijo el pastor Estuardo, y la lea, a estar oyéndola de oídas, como se dice. Entonces, le invitamos a que empiece a leer la palabra de Dios todos los días. Siéntese, léala, haga un tiempo para el Señor, para que no esté anímicamente desnutrido, porque vienen las pruebas y las pruebas, ¿cómo es que el Señor nos fortalece en medio de la prueba? Por medio del alimento espiritual. Si estamos bien alimentados espiritualmente, vamos a poder soportar las pruebas, las tentaciones. Le vamos a decir no a lo malo y sí al Señor, no a la carne y sí al Señor. Este es el tiempo, familia, de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora para cerrar esta transmisión en vivo y nos quedamos posteriormente un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial,
al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas horario de Cuba. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.